Buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 27 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Nueva tensión entre gobiernos de Nicaragua y Colombia. Gobierno colombiano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua. Luz Estela Jara deberá explicar la situación con el vecino país luego de nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Una Colombia sin coca. Esa fue la consigna del jefe del equipo negociador Humberto de la Calle antes de viajar a La Habana para iniciar un nuevo ciclo entre el gobierno y las FARC. Expresidente Álvaro Uribe denunciará ante cortes internacionales si hay impunidad con las FARC en el proceso de paz. Presidente Juan Manuel Santos ratificó completo apoyo al sector cafetero en el país. Respaldo directo del gobierno nacional a la caficultura se acerca al billón de pesos según el mandatario. Fabio Andrés Salamanca, el joven que en estado de alicoramiento causó la muerte de 2 mujeres y dejó herida a otra persona, llegó a un acuerdo económico con las familias de las víctimas. Luego de 43 años, DANE comenzó en firme censo nacional agropecuario en el país. Se espera censar a 4 millones de predios. El IDU reveló primeros resultados para estudios del metro en la ciudad de Bogotá. Construcción del mismo se daría a 25 metros de profundidad. Testigo del caso Colmenares, Jesús Martínez aceptó los cargos por hurto calificado al haber robado a uno de sus familiares. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Luz Estela Jara, quien llegará al país para explicar la situación de una nueva demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia. La canciller María Ángela Holguín indicó que no se ha conocido el papel de la Corte y que se ratifica que el fallo es inaplicable. Ayer martes 26 de noviembre Nicaragua acusó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, asegurando que hasta el día de hoy no se ha acatado el fallo. Además, el gobierno nicaragüense hizo fuertes acusaciones sobre las acciones que según ellos ha venido tomando el gobierno. Nicaragua alega que ha habido por parte de autoridades colombianas amenazas del uso de la fuerza. En esto, pues nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda. El rechazo por parte de Colombia se debe a que el gobierno de Daniel Ortega no ha manifestado ante las autoridades competentes las supuestas amenazas provenientes de Colombia. Asimismo, la canciller María Ángela Holguín mencionó que no es necesario divulgar los problemas ante las cortes internacionales, que todo lo contrario, estas discusiones se pueden solventar entre los dos gobiernos. Llegaron a la corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral. Pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos, porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo con relación a esas quejas que dicen hoy ante la Corte tener. Recordemos que Colombia ya había expresado los motivos por los cuales el fallo no se puede aplicar. Por esta razón y en vista de que el gobierno nicaragüense no quiere entender las causas por las cuales no se puede obedecer la decisión de La Haya, el gobierno nacional llamó a consultas a la embajadora en Nicaragua. Todas estas razones y esta hostilidad de Nicaragua pues nos lleva a tomar una decisión, y es que hemos llamado a consultas a la señora embajadora Luz Estela Jara. Debe estar llegando el día de mañana, que nos informe de las parte de la situación por la cual es imposible también tener un diálogo con Nicaragua.
La ausencia del embajador en Nicaragua es indefinida. La canciller también se refirió al permiso otorgado por Nicaragua para que embarcaciones extranjeras naveguen por aguas internacionales existentes entre Colombia y el país centroamericano. Asimismo, aseguró que la Armada colombiana continuará defendiendo las aguas nacionales pacíficamente, como lo ha venido haciendo. El jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle Lombana, aseguró que tener un país sin drogas es el objetivo de la hoja de ruta del proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC. El ex vicepresidente adelantó que los programas de sustitución de cultivos ilícitos se afianzarán e irán en concordancia con lo pactado en el punto sobre el desarrollo agrario integral, ya que estos se interrelacionan y se complementan. Antes de viajar a La Habana, Cuba, el jefe negociador del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle, se refirió sobre el ciclo de conversaciones número 17 que está próximo a iniciar. En esta nueva etapa se va a abordar el punto de la agenda que está relacionado con los cultivos ilícitos. Según de la Calle, esta es una actividad que le ha hecho daño al país. Queremos, como ya lo dije en otra oportunidad, una Colombia sin coca, y que en ese propósito logremos acuerdos con las FARC para ser aplicados una vez pactemos el fin del conflicto. El jefe de la delegación del gobierno colombiano aseguró que erradicar por completo los cultivos ilícitos es un objetivo importante, no solo para Colombia, sino para la comunidad internacional. De la Calle Lombana explicó que se busca profundizar y mejorar los programas de sustitución de cultivos ilícitos en concordancia con lo acordado en el punto sobre el desarrollo agrario integral. Queremos un campo sin coca. Queremos que nuestros campesinos dejen atrás definitivamente estos cultivos, que lo único que ha dejado en estas regiones es violencia, pobreza y marginalidad. Pero también queremos poner sobre la mesa de conversaciones el tema del procesamiento y la comercialización de drogas, que son el combustible que alimenta el conflicto y la criminalidad. El vocero de la delegación gubernamental señaló que se quiere poner sobre la mesa el tema del procesamiento y la comercialización de las drogas, además de estrategias para encontrar nuevas maneras de reforzar los programas de salud pública y prevención del consumo. Según de la Calle, la paz no será posible hasta que no se encuentre una solución en este aspecto. Además, el jefe de la delegación del gobierno colombiano dio la bienvenida al equipo a las nuevas plenipotenciarias, María Paulina Riveros y Nigeria Rentería, quienes integrarán desde el próximo 28 de noviembre. Finalmente destacó los logros alcanzados en este año de conversaciones. El presidente Juan Manuel Santos ratificó el apoyo de su gobierno con los caficultores del país e indicó que este año el respaldo del sector se acercó al billón de pesos, un nivel 10 veces superior al otorgado anualmente entre 2002 y 2010. Durante la instalación del Congreso Nacional Cafetero este miércoles en Bogotá, el jefe de Estado recordó que el gremio ha recibido este año por parte del gobierno nacional cerca de 1 billón de pesos en apoyos directos y afirmó que mientras él sea presidente de Colombia, el gremio siempre va a poder contar con el apoyo del gobierno nacional. Mientras yo sea presidente de la República y los precios del café estén deprimidos, los cafeteros seguirán contando con el apoyo del gobierno nacional. De igual manera, el mandatario resaltó que en apoyos y créditos al sector, desde el año 2010 los cafeteros han recibido 3.8 billones de pesos. Si seguimos a este ritmo de renovaciones y de combate a la roya, si continuamos, y así será, los programas de apoyo y de crédito a los caficultores, yo todavía creo posible que lleguemos a las metas de 14 millones de sacos en el corto plazo. ¿Y por qué no? A los 18 millones que nos habíamos propuesto para el año 2018. Asimismo, el jefe de Estado habló sobre los resultados que se han obtenido gracias a la firma del Acuerdo para la Prosperidad Cafetera. De igual manera, el primer mandatario agradeció el apoyo que ha recibido por parte del gremio cafetero al proceso de paz y reiteró que de llegarse a un acuerdo definitivo, indudablemente los más beneficiados serán los sectores agricultores del país. Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos habló sobre la importancia de mejorar la competitividad del país. Resaltó los recursos adicionales que se tendrán con el tema de las regalías. Jesús Alberto Martínez, uno de los denominados falsos testigos en la investigación que se adelanta por la muerte de Luis Andrés Colmenares, aceptó los cargos por hurto calificado y agravado en el proceso alterno
que se realiza en su contra por haber robado a uno de sus familiares. Jesús Alberto Martínez, uno de los falsos testigos en el caso Colmenares, aceptó cargos por hurto calificado y agravado en el proceso que se adelanta en su contra por haber robado a un familiar. Así lo confirmó Germán Cubillos Neira, quien defiende los intereses de Martínez en los dos procesos que actualmente enfrenta ante la justicia. Aceptó cargos por el hurto y la falsedad. Entonces quedamos en el 20 de enero. Más o menos pues hay que dosificar la pena y de acuerdo a si indemniza, si logra indemnizar, pues lograría el hurto calificado quedar menor que la falsedad, entonces tomaría como base el señor juez la falsedad. Estaríamos hablando por ahí de unos 5 años más o menos. En cuanto al principio de oportunidad que se está buscando con la Fiscalía por el delito de falso testimonio, señaló que este no ha sido posible ya que la Fiscalía no entregó a los representantes de las víctimas copia completa del testimonio rendido ante el ente acusador. Sin embargo, dijo que están a la espera de una respuesta por una acción de tutela que se interpuso por la negación al acceso de justicia. Jesús Alberto Martínez había rendido 4 o 5 declaraciones en la Fiscalía para lograr ese principio de oportunidad. Como le fue negado y estábamos en las pruebas del falso testimonio, las víctimas solicitaron esto y la fiscal y la juez negaron y por eso apelaron. Por estos efectos, la decisión del juez fue apelada y ahora será el Tribunal Superior de Bogotá quien defina la continuidad del proceso, ya sea con las pruebas que escogió la Fiscalía para presentar dicho acuerdo o en su defecto con nuevos recursos presentados por la defensa. Se espera que para el 29 de noviembre ya haya una decisión. El IDU reveló los primeros resultados de los estudios para la ejecución del metro en Bogotá. El instituto recalcó que el recorrido que se había previsto está bien planeado y no tendrá grandes variaciones. Se conoció además que el trazado completo y la ubicación de las 28 estaciones de la primera línea del metro la dará a conocer el alcalde Gustavo Petro a mediados de diciembre. El IDU entregó el primer avance de los estudios realizados por la entidad para la construcción del metro, o por lo menos lo que será la primera fase de este proyecto. Lo que tenemos a la fecha ya es un avance del orden de 62 perforaciones, 3.000 metros lineales de sondeos, que nos permiten tener un panorama general de la geotecnia y geología que tenemos en la zona donde vamos a implantar el túnel de la primera línea del metro. Investigaciones que arrojaron que la construcción se puede hacer sin mayores percances. Una composición de suelo y de estado geotécnico similar a la que tienen ciudades como México y Venezuela, y las tecnologías con las que se han construido los metros en estas ciudades son las que va a utilizar Bogotá para la construcción de nuestra primera línea. La primera línea del metro irá desde Bosa a la calle 100 y tendrá una importante destinación de recursos del distrito como de la nación. Estamos hablando del orden de 6 billones de pesos, 2.800 a 3.000 millones de dólares, que cuentan obviamente con el apoyo de la nación para su ejecución y que tienen que recurrir a banca multilateral para garantizar que los recursos estén en el flujo de caja que se necesita. Se espera que en 2015 se empiece la ejecución de las obras y asimismo que se tenga completa transparencia para evitar nuevo carrusel de la contratación. Desde este miércoles comenzó el DANE a desarrollar el Censo Nacional Agropecuario, proceso que cobijará a cerca de 4 millones de predios rurales del país. La medida se adopta luego de 43 años sin realizarse en el territorio nacional. La entidad manifestó que no habrá distorsión de los datos con fines políticos, de tal manera que ese riesgo no es real ni se podría presentar. Se esperan utilizar nuevas herramientas tecnológicas de recolección de datos que se reforzarán con la implementación de dispositivos móviles al incorporar la cartografía de los predios a visitar. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. Telepaís está informando. El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, confirmó que el exgobernador de Santander, Horacio Serpa, será cabeza de lista al Senado por el Partido Liberal para las próximas elecciones de 2014. Los integrantes de esta colectividad tuvieron en cuenta que Serpa es el dirigente que tiene mayor capacidad de respaldo en el país.
El presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, se refirió sobre la pronta confirmación por parte del Partido Liberal de que Horacio Serpa será quien encabece la lista al Senado de la República para los comicios electorales de marzo del próximo año. Convocar no solamente a los partidos de la Unidad Nacional, sino a dirigentes y sectores independientes y de izquierda que acompañan el proceso de paz y que hoy no están acompañando la reelección del presidente Santos, a que se sumen a esta causa. Y no nos podemos quedar en pequeñeces. La Fundación Buen Gobierno no puede ser amenaza para ninguno de los partidos de la Unidad Nacional. Según el senador Cristo, Horacio Serpa es quien tiene mayor respaldo por parte de la bancada liberal, sin desconocer los atributos que tienen importantes líderes, como por ejemplo la exfiscal Vivian Morales y el senador Juan Manuel Galán. Respetando las condiciones buenísimas de Juan Manuel Galán, la trayectoria impecable de Vivian Morales dentro de la actividad pública colombiana. Asimismo, el presidente del Congreso se refirió sobre el anuncio del presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre su aspiración a ser reelegido. Sin duda alguna, la persona que le conviene al partido de que encabece la lista al Senado es Horacio Serpa Uribe. Esa decisión la tomó la bancada. A mí me parece que sería conveniente que se oficialice esa decisión por parte de la dirección liberal antes de la convención liberal. Hay sectores que consideran que no es conveniente hacerlo antes, me parece que es un tema de forma, ojalá se pudiera hacer antes, si no lo formalizaremos en la convención liberal. Finalmente el senador Cristo habló sobre su llegada a la Fundación Buen Gobierno. Afirma que espera que esta decisión no cause mayor controversia al interior del Partido Liberal. En un operativo realizado por miembros de la DIJÍN, 16 personas fueron capturadas en 5 departamentos, quienes pertenecían a una red transnacional de narcotráfico. Los detenidos contrataban avionetas privadas para transportar la droga a otros países como Estados Unidos. La Dirección de Investigación Criminal e Interpol propinó un contundente golpe contra el narcotráfico al capturar 16 integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes a través de Venezuela y Centroamérica. Investigadores adscritos a la Unidad Especial de Investigación siguieron la pista de alias Tarántula, cabecilla de la organización y con múltiples conexiones con diferentes carteles del narcotráfico en Centroamérica, así como varios contactos con pilotos para facilitar el envío de sustancias ilegales y personas encargadas de ingresar clandestinamente al país el dinero a través de aviones pequeños en la frontera venezolana. Dedicado al tráfico de estupefacientes, desde que tiene laboratorios en los llanos orientales, y sacan la droga hacia Venezuela y posteriormente con una flotilla de aviones es enviada hacia Centroamérica y posteriormente a Estados Unidos. La operación se realizó simultáneamente en varios departamentos del país, lo que logró la captura múltiple. Las capturas que fueron hechas en Cundinamarca, en Meta, en Boyacá, específicamente en Chivor, en el Casanare, en Monterrey y Villanueva y en Arauca. Entre los capturados se encuentra el cabecilla de la organización alias Tarántula, quien financió la creación de varios laboratorios de drogas en Cundinamarca, Meta y Casanare. Estos tenían la capacidad de producir 2 toneladas de cocaína e insumos químicos. Era el encargado de coordinar el transporte de sustancias y estupefacientes y recolectar el dinero para continuar con la actividad delictiva. También fue capturada alias La Doña, quien llamó la atención de los investigadores por ser la primera vez que una mujer estaba al frente del grupo de pilotos y copilotos que transportaban la droga. Los 14 detenidos tenían misión de transportar la droga por vía terrestre, producción de sustancias, seguridad y facilitar el ingreso de dólares a través de casas de cambio con el fin de no declarar el dinero ante las autoridades aduaneras. Un posible nuevo desacato por parte del abogado del patrullero de la policía Wilmer Alarcón, quien es investigado por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra, fue denunciado por el padre de la víctima, quien manifiesta que los constantes aplazamientos de las audiencias son una estrategia para dilatar el proceso. Luego de que un juez ordenara al abogado Jaime Gutiérrez, quien representa al patrullero de la policía Wilmer Alarcón, presentarse con todo el material probatorio que justifican los aplazamientos de las audiencias en las que se desarrolla el juicio en contra de su defendido por el homicidio del joven grafitero, este nuevamente no acató la orden. Hechos que calificó Gustavo Trejos como revictimizantes, ya que no solo tiene que soportar que el nombre de su hijo aún no sea limpiado, sino que aplazamientos tras aplazamientos no hay asomo de un juicio. Continuamente, o sea, la revictimización
investigación acá es continua. Primero porque el abogado o los abogados están haciendo lo que quieren. En el tema del homicidio, pues llevamos 8 audiencias aplazadas. En el tema de la manipulación de la escena del crimen, los abogados de los detenidos en octubre ya han aplazado en 2 oportunidades la audiencia. El 22 fue la última audiencia. Dijo que los abogados de la contraparte solo se han dedicado a burlar a la justicia y a los jueces, mientras que estos no han tenido el carácter para sancionarlos, por lo que pidió al Consejo Superior de la Judicatura celeridad en la investigación contra los abogados. Acá lo que nos damos cuenta es que los abogados juegan con la justicia, juegan con los jueces y pues que los jueces no tienen el carácter suficiente para sancionar a estos abogados y estamos esperando a ver si el Consejo Superior de la Judicatura los investiga y los sanciona, porque no puede ser posible que dilaten las audiencias como ellos quieren y nadie los sancione. De otro lado, para hoy se tenía previsto realizar la audiencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra los implicados en la manipulación de la escena del crimen por vencimiento de términos. Sin embargo, Trejos recordó que si el juez decide acceder a esta solicitud, no se está teniendo en cuenta que fueron los mismos abogados de los imputados quienes solicitaron aplazar. Recordó que van 150 días desde que se hizo la acusación, cuando por ley deben cumplirse 240 días para que haya cabida a este tipo de solicitudes. Por lo tanto, no hay una argumentación jurídica legal para que se declare vencimiento de términos. El expresidente Álvaro Uribe denunciará ante cortes internacionales si hay impunidad con las FARC en el proceso de paz. Uribe señaló que si un integrante de este grupo está involucrado en delitos como secuestro, reclutamiento de niños o narcoterrorismo, no deben tener posibilidad de elegibilidad política, porque eso constituiría un mal ejemplo para la democracia. El exmandatario indicó también que le hace daño a Colombia autorizar a esta organización para que se convierta en un partido político, así como la creación de circunscripciones electorales que coincidan con zonas de reserva campesina. Jorge Barón y su show de las estrellas continúan de gira por Colombia. Atención, municipio de Repelón, departamento del Atlántico. El domingo 15 de diciembre, acompáñenos en la grabación de nuestro concierto. Esta será una fiesta inolvidable llena de muchas sorpresas. Entrada gratis. Jorge Barón Televisión, una televisión de servicio público. La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Nosotros los candidatos a Senado, Cámara y Parlamento andino, para las elecciones que se cumplirán el domingo 9 de marzo de 2014, nos comprometemos con el país a invertir en nuestras campañas electorales únicamente hasta los montos máximos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y a declarar cualquier donación que recibamos. Ayúdanos a ejercer control. La financiación de las campañas electorales tiene límites. Marque la diferencia. Consejo Nacional Electoral, por unas elecciones transparentes y equilibradas. Un enfrentamiento se vivió en los juzgados de Palo Quemado por el cambio de delito de homicidio doloso a culposo agravado en contra de Fabio Salamanca, quien en estado de alicoramiento causó la muerte de 2 mujeres y dejó herida a otra persona en Bogotá. La decisión se da producto de la determinación de un fiscal. En la audiencia que se celebró esta mañana aquí en el Complejo Judicial de Palo Quemado por el juicio que se adelanta en contra de Fabio Andrés Salamanca, la Fiscalía cambió el delito de doloso a culposo. Esta noticia no fue bien recibida por los familiares de las víctimas, quienes además señalaron que podría pasar o podría estar pasando que sus abogados estarían haciendo alianzas con los abogados del imputado a sus espaldas.
En medio de golpes y agresiones terminó la audiencia en la que los familiares de las víctimas salieron con descontento, ya que la Fiscalía cambió la tipificación del delito pasando de doloso a culposo agravado. En términos judiciales, esta decisión se traduce a una rebaja si llega a haber pena y la posibilidad de que se cumpla en detención domiciliaria. Ese es un proceso amañado en el cual la justicia no quiere operar. El segundo juez fue el único que trató de hacer algo, del resto me veo decepcionado, me voy triste. Señor Cangrejo, ¿quién inició la muerte de mi hija va a quedar en la más completa impunidad, como vemos. En la diligencia, la defensa de Holman Cangrejo, el taxista que resultó herido en el accidente causado por Salamanca, desistió del delito de lesiones personales, decisión que provoca que los delitos imputados se modifiquen aún más. A esto, el padre de Diana Bastidas, una de las mujeres que murió en el accidente, aseguró que no hay tal acuerdo económico anunciado por el abogado de Salamanca. Indicó que hasta su propio abogado podría estar realizando acuerdos a sus espaldas, por lo que desistirán de él. Mi abogado, ¿qué hizo mi abogado hoy? Aceptó todo. Está vendido, yo ya le he dicho a él, está vendido hoy. La juez no me quiso dar la palabra para revocarle el caso a este señor. ¿Sí? ¿Qué dijeron mi abogado? ¿Qué dijo la abogada de víctimas? Completamente de acuerdo con el fiscal. No, este es un robo completo, esta es una desidia completa. Al término de la audiencia se presentó una trifulca originada a causa de familiares y amigos de Salamanca, impidiendo que las cámaras de los demás medios registraran la noticia e hicieran su trabajo, hasta el punto de que agredieron física y verbalmente a varios camarógrafos y periodistas. Un familiar del chino acusado me agredió, después se me fueron todos los familiares a cascarme a mí solo. No sé por qué, porque yo nunca los agredí. En cuanto a la decisión adoptada por la Fiscalía, será hasta el próximo 16 de diciembre cuando el juez noveno de conocimiento decida si acepta o no la propuesta del ente acusador, que en definitiva causó indignación a los familiares de las jóvenes ingenieras Diana Bastidas y Ana Torres, quienes fallecieron cuando el taxi en el que se transportaban fue embestido por la camioneta que manejaba Fabio Andrés Salamanca en estado de alicoramiento. Más de 5.000 botellas de licor adulterado fueron incautadas en varios establecimientos de la capital del país por parte de la policía de Bogotá. La mercancía supera un importante valor comercial en el mercado y se conoció que iba a ser distribuida en esta temporada de fin de año. Operativos realizados en las últimas horas por funcionarios de la Policía Judicial Metropolitana de Bogotá dejaron al descubierto la incautación más grande de licor adulterado en los últimos años en la ciudad. Se trata de más de 5.000 botellas avaluadas en más de 300 millones de pesos. La Policía Metropolitana de Bogotá desarrolló 9 allanamientos, básicamente en la localidad de Los Mártires y de Usaquén, en la cual logramos incautar más de 5.000 botellas de licor adulterado que iba a ser distribuido para la venta en licorerías, en algunos bares y en algunos centros comerciales de estas localidades. Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo importante de marcas de whisky, ron y vodka importados que estos sujetos adulteraban pero etiquetaban de una manera muy similar a los tragos originales, inclusive ponían estampillas de una fina y moderna falsedad. El gancho para comercializar estos productos era su precio atractivo y la fachada para promocionarlos como licores de contrabando de altísima calidad. El principal hallazgo fue en un centro comercial de la localidad de Usaquén, que tiene básicamente la filosofía de vender al por menor, por cajas, el licor para ser redistribuido a través de las otras ventas de licor como bares, discotecas y los sitios donde se venden estos licores. Cuando se aproximan las festividades navideñas, este tipo de organizaciones criminales intentan comercializar a como dé lugar este tipo de sustancias, que son bastante nocivas para la salud de los humanos. Por ello, la Policía Metropolitana de Bogotá, alrededor de sus 1.072 cuadrantes, prende las alarmas y aumenta esfuerzos para evitar la comercialización de estos productos. El licor se ha comprado en sitios que producen confianza por su procedencia. Y igualmente que sospechen del licor que se ha vendido por precios más baratos de lo normal, en la medida que se pueden presentar dos situaciones al respecto: o es licor de contrabando o es licor adulterado. Por otro lado, la Policía Nacional invita a los ciudadanos a comprar bebidas alcohólicas en lugares reconocidos y sospeche de los licores importados. La Defensoría del Pueblo denunció que más de 1.000 maestros del país están amenazados, por lo que le solicitó a la Unidad Nacional de Protección, a las Secretarías de Educación departamentales, a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional tomar las medidas respectivas
para garantizar los derechos de los docentes. Durante una visita humanitaria al departamento de Córdoba, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, hizo un llamado urgente a las autoridades para salvaguardar la vida e integridad de 1.117 maestros amenazados en todo el territorio nacional. Otálora Gómez se reunió con un grupo de docentes para conocer de primera mano la situación de riesgo en la que se encuentran 147 maestros en esta zona del país. Allí compartió un informe del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, en el que se indica que de los 145 docentes amenazados en este departamento, 67 maestros denunciaron haber sido objeto de intimidaciones. Sin embargo, para el defensor del pueblo, dichas cifras pueden ser mayores, según reportes hechos por la Asociación de Maestros de Córdoba, la cual señala que no todos los docentes dan a conocer las amenazas ante la Secretaría de Educación Departamental. Los casos de amenazas en las zonas urbanas principalmente son producidas por intimidaciones de padres de familia, estudiantes o pandillas juveniles, y en las zonas rurales las amenazas provienen de las guerrillas y de los grupos armados ilegales. La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto de ley de incidencia fiscal. La iniciativa pasará ahora a conciliación entre la Cámara y el Senado de la República. Frente al tema, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la aprobación es fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Este proyecto incluye una nueva figura dentro de la Constitución Política de Colombia que permite asegurar la protección de los derechos fundamentales de las generaciones futuras. Desde la Guajira hasta la Amazonía, este país es tuyo, dilo con todo el orgullo. Vive sus capitales y sus llanos orientales, vive la flor en Medellín y toda Colombia, de principio a fin. Viaja por Colombia, vívela con alegría, viaja por Colombia. Para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aseguró que aunque el recaudo de impuestos estará al cierre de este año por debajo de la meta inicial planteada de 102 billones de pesos, el faltante de 1.6 billones será compensado con una reducción del gasto. Resaltó que esto no afectará la meta de déficit del gobierno, que se mantiene en 2.4 del Producto Interno Bruto. A pesar de que la meta de recaudo para el cierre de 2013 se redujo, esto no afectará el déficit esperado, según el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien aseguró que el recaudo apenas alcanzará 100.4 billones de pesos. Cárdenas dijo que aunque el recaudo de impuestos estará al cierre de este año por debajo de la meta inicial planteada de 102 billones de pesos, el faltante de 1.6 billones será compensado con una reducción de gastos. El ministro resaltó que esto no afectará la meta de déficit del gobierno, que se mantiene en 2.4% del Producto Interno Bruto. Asimismo, dijo que lo primero que hay que señalar es que en 2012 se recaudó 92.3 billones de pesos, diferente a este año que se ha logrado hasta la fecha un recaudo de 100.4 billones. Finalmente explicó que el menor recaudo no hay que compensarlo, ya que los gastos se han reducido porque se ha ahorrado en el pago de intereses sobre la deuda, lo cual compensa lo otro. Por eso la meta de déficit se mantiene inalterada, que es de 2.45% del Producto Interno Bruto. Colombia se une a otros países latinoamericanos para una jornada de vacunación en contra de la meningitis que actualmente afecta a cientos de menores en el continente. Infantes entre los 2 y 5 años recibirán este importante beneficio. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, entre otros, hacen parte de esta estrategia del Sistema de Salud Mundial. La región latinoamericana se une para luchar contra la meningitis por meningococo, una enfermedad devastadora que puede cobrar la vida de una persona o dejarla incapacitada de por vida en tan solo 24 horas. Colombia se suma a la iniciativa en alianza con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial FIDES para vacunar en Bogotá a 100 niños entre los 2 y los 5 años de edad. Y posteriormente, el 29 de noviembre en Cartagena se vacunarán a otros 100 niños entre los 2 y 5 años. En esta oportunidad estamos realizando unas actividades muy importantes tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen discapacidad cognitiva y sus familiares, con el objeto de crear una conciencia nacional también de la importancia de hacer una vacunación masiva sobre el meningococo.
Esta bacteria ataca las meninges y otros órganos del cuerpo, produciendo lesiones discapacitantes y al mismo tiempo pueden producir la muerte. Hasta el momento se han sumado a la actividad Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta vacuna la hemos logrado conseguir en forma gratuita, es un poco costosa, pero es gratuita para todas las personas vinculadas a la actividad. Y repito, queremos que todas las personas, que todo el país sea vacunado para prevenir una enfermedad muy grave y potencialmente mortal. Según la Organización Mundial de la Salud, la meningitis por meningococo es una forma de meningitis bacteriana. Una infección sería de las membranas que recubre el cerebro y el cordón espinal. Por la severidad que representa la enfermedad, debe siempre ser considerada como una urgencia médica. El concejal de Bogotá, Juan José Rodríguez, quien está siendo investigado por su presunta participación en el carrusel de la contratación, seguirá detenido luego que su abogado desistiera de la audiencia en la que pediría revocar la medida de aseguramiento por vencimiento de términos. Tal parece que el concejal José Juan Rodríguez, investigado por su presunta participación en el carrusel de los contratos, seguirá detenido. Esto luego de que esta mañana su abogado desistiera de la audiencia en la que se solicitaría revocar la medida de aseguramiento por vencimiento de términos. Así lo ratificó el fiscal del caso, Jaime Setién. Hubo un retiro de la petición de la defensa y de eso venimos de notificarnos de eso. La defensa presentó la solicitud de audiencia y ahora ya no la hay. Simplemente hay un retiro en su libre ejercicio, quiso retirar la petición de libertad. De otro lado, el fiscal indicó que la audiencia del preacuerdo que se llevaría a cabo hoy para buscar que un juez avale el preacuerdo con el contratista Emilio Tapia no se llevó a cabo. Esto porque al parecer Tapia continúa incapacitado por cuenta de la cirugía a la que fue sometido en días pasados por problemas de salud. No, parece que por motivos de salud del procesado. Cabe recordar que estos dos hombres están vinculados a las irregularidades que se ejercieron en la adjudicación de los contratos viales en la capital del país. A la fecha, el concejal José Juan Rodríguez completa 6 meses detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, ya que de acuerdo con la Fiscalía, Rodríguez se interesó e interfirió supuestamente en millonarios contratos que manejaba el Instituto de Desarrollo Urbano, mejor conocido como el IDU. El ritmo actual de la extracción de hidrocarburos y las reservas petroleras del país solo alcanzarán para 7 años, tiempo en el cual se pondría en peligro la autosuficiencia del crudo. Así lo manifestó el ministro de Minas, Amílcar Acosta, al destacar que Ecopetrol ha logrado acumular reservas cercanas a los 1.800 millones de barriles al finalizar el año pasado. El funcionario lanzó la voz de alerta por la escasez en los hallazgos y recordó que el próximo 12 de diciembre será lanzada la Preronda 2014, la cual entregará los bloques petroleros. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo, Da Vivienda. La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, informa a los interesados en licitar, ser adjudicatarios, celebrar o ejecutar contratos de concesión para ser operadores privados comerciales del servicio público de televisión en el nivel de cubrimiento nacional, que deben estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Operadores RUO del Servicio de Televisión bajo los términos y condiciones de la Resolución 202 del 3 de diciembre de 2012. Esta se puede consultar en la página web www.antv.gov.co. La solicitud debe radicarse en la sede de la ANTV, calle 59A bis número 553, oficina 405 en Bogotá. La Corte Suprema de Justicia rechazó un impedimento que fue presentado por el fiscal general Luis Eduardo Montealegre, por el que, según este, no podía adelantar una investigación en contra de la fiscal delegada Marta Lucía Zamora, a lo que el alto tribunal argumentó que no existía ninguna causal, puesto que durante tales pronunciamientos no se emitieron juicios de valor. Esto se da luego que el Consejo Superior de la Judicatura compulsara copias a Zamora por delitos como prevaricato por acción, abuso de autoridad
por acto arbitrario e injusto, entre otros, cuando se llevaba el caso de la detención y privación de libertad del diputado del Valle, Sigifredo López. En esta Navidad, ¿qué vas a pedir? En Navidad y siempre, pide la factura. Por cada compra que realices de cualquier producto o servicio, pide la factura. Regístrala en www.colombiafactura.com y el 31 de diciembre podrás ser seleccionado para ganar uno de los 15 bonos redimibles en carros 0 kilómetros que la DIAN tiene para ti. Y ahora saludamos a Maritza Peña, quien reporta desde la ciudad de Nueva York acerca de la información del día en los Estados Unidos. Adelante, Maritza, con todas las noticias desde la Gran Manzana. Muchísimas gracias, Jorge Barón, y saludos a toda Colombia desde la ciudad de Nueva York. Esta es la información para el noticiero Telepaís. Un padre y su hijo resultaron heridos después de que un edificio se colapsó parcialmente en el Bronx en la mañana de hoy. Las autoridades recibieron una llamada al 911 alrededor de las 8 de la mañana acerca del derrumbe del edificio comercial localizado en la 2601 de la avenida Westchester. Que yo estaba pasando, me dijeron que Westchester se cayó un building, que había el padre y el hijo adentro. Estaban durmiendo, el building se cayó. Entonces tenía un pejo y el pejo se le rompió la pierna y están tratando de sacarlo. El padre de 63 años y su hijo de 36 años quedaron atrapados en el sótano de la edificación de 20 pies de ancho y 30 pies de altura después del parcial derrumbe. Las dos víctimas fueron trasladadas al hospital y se encuentran en condición crítica pero estable. Los bomberos sospechan que un compresor de aire explotó dentro del edificio causando el derrumbe y estaban revisando que no hubiese ningún escape de gas en alguna de las tiendas vecinas. Las autoridades buscaron entre los escombros utilizando a los perros para determinar si había alguien más atrapado, pero anunciaron con certeza que las dos víctimas fueron los únicos en quedar atrapados. Porque hay bastantes buildings viejos, entonces no tienen mantenimiento y eso creo que pasa. Pero debe haber más mantenimiento a las casas. La verdad que hay muchas casas que no están bien mantenidas, entonces eso debe haber más control de eso, para que esos accidentes no pasen. Este ha sido nuestro informe desde la ciudad de Nueva York para el noticiero Telepaís en Bogotá, Colombia. Ahora regresamos al estudio con Jorge Barón. Gracias, Maritza, por su informe desde la ciudad de Nueva York. Y en otras noticias, pese a que el gobierno nacional priorizó la aprobación de la reforma a la salud con llamado de urgencia, el presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, indicó que ese tema es de vital importancia para el país y que su discusión no se puede basar en fechas límites de tiempo por las implicaciones que esto traería al sistema. El presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos, se refirió sobre el trámite por el que está pasando actualmente la reforma a la salud, luego de ser aprobada en plenaria de Senado. Según Penagos, los tiempos se están venciendo sin que se tengan resultados concretos. Por tanto, es posible que durante este periodo legislativo la reforma no termine su discusión. Yo hoy por lo menos creo que ya este año no hay manera de aprobar la reforma a la salud. Creería yo que en el mejor de los casos se podría aprobar en la comisión pertinente y que el año entrante se abra nuevamente el debate. Nos daría unos meses para construirla, para escuchar a los gremios, para escuchar a los diferentes sectores y para tener una reforma ojalá concertada con toda la sociedad. Según Penagos, no permitirá que la reforma sea aprobada a pupitrazos o que no tenga el debate suficiente, ya que es un tema que necesita ser estudiado a fondo porque afectaría directamente a todos los colombianos. Esa reforma, por lo menos en la plenaria de la Cámara de Representantes, no la vamos a pupitrear, no la vamos a aprobar a las carreras y esperemos que avance la comisión, que está haciendo audiencias por todo el país para que una vez terminadas las audiencias aborde el debate en la comisión y sea aprobado. Además hay que tener en cuenta que tal y como ocurrió con el Senado, es posible que cuando llegue a plenaria de Cámara va a tener muchos tropiezos y proposiciones, las cuales seguramente impedirán su aprobación definitiva e inmediata. La reforma de la salud lo hemos dicho de manera clara y precisa. Lo primero es que es una reforma que hay que estudiarla con mucho detalle y con mucho juicio. Lo segundo es que se crean allí instituciones pues, que han generado bastante debate en el país y eso quiere decir que los debates en comisión
y los debates en la plenaria de la Cámara deben ser lo suficientemente serios y reposados para que salga una reforma como todos queremos. Lo he dicho de manera categórica, esa reforma, por lo menos en la plenaria de la Cámara de Representantes, no la vamos a pupitrear. Finalmente, el presidente de la Cámara de Representantes afirma que actualmente el proyecto se encuentra en foros regionales, antes de entrar a ser discutido en la comisión correspondiente. Y estas fueron las noticias en Telepaís. La cita es mañana aquí por el Canal 1 y CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Y recuerde, mi gente de Colombia, que somos un país echado pa'lante. Muy buenas noches y hasta mañana. El gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Luz Estela Jara, quien llegará al país para explicar la situación de una nueva demanda interpuesta ante la Corte Internacional de Justicia. La canciller María Ángela Holguín indicó que no se ha conocido el papel de la Corte y que se ratifica que el fallo es inaplicable. Ayer martes 26 de noviembre Nicaragua acusó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, asegurando que hasta el día de hoy no se ha acatado el fallo. Además, el gobierno nicaragüense hizo fuertes acusaciones sobre las acciones que según ellos ha venido tomando el gobierno. Nicaragua alega que ha habido por parte de autoridades colombianas amenaza del uso de la fuerza. En esto, pues nosotros rechazamos enérgicamente esta demanda. El rechazo por parte de Colombia se debe a que el gobierno de Daniel Ortega no ha manifestado ante las autoridades competentes las supuestas amenazas provenientes de Colombia. Asimismo, la canciller María Ángela Holguín mencionó que no es necesario divulgar los problemas ante las cortes internacionales, que todo lo contrario, estas discusiones se pueden solventar entre los dos gobiernos. Llegaron a la corte directamente sin ni siquiera haber pasado en la relación bilateral, pues la verdad es algo bastante incomprensible. Esto no lo hacen países que no quieren llegar a conflictos, porque hubiéramos podido tener algún tipo de diálogo con relación a esas quejas que dicen hoy ante la Corte tener. Recordemos que Colombia ya había expresado los motivos por los cuales el fallo no se puede aplicar. Por esta razón y en vista de que el gobierno nicaragüense no quiere entender las causas por las cuales no se puede obedecer la decisión de La Haya. Muy buenas noches, estas son las noticias hoy miércoles 27 de noviembre de 2013. En este momento hacemos contacto con CNN Latino en la ciudad de Nueva York y el área triestatal, saludando a nuestros televidentes residentes en los Estados Unidos. Telepaís vía USA, un pedacito de Colombia bajo la óptica noticiosa. Nueva tensión entre gobiernos de Nicaragua y Colombia. Gobierno colombiano llama a consultas a su embajadora en Nicaragua. Luz Estela Jara deberá explicar la situación con el vecino y dejó herida a otra persona. Llegó a un acuerdo económico con las familias de las víctimas. Luego de 43 años, DANE comenzó en firme censo nacional agropecuario en el país. Se espera censar a 4 millones de predios. El IDU reveló primeros resultados para estudios del metro en la ciudad de Bogotá. Construcción del mismo se daría a 25 metros de profundidad. Testigo del caso Colmenares, Jesús Martínez aceptó los cargos por hurto calificado al haber robado a uno de sus familiares. Telepaís, con nuestra gente al día. Telepaís informa. País, luego de nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Una Colombia sin coca. Esa fue la consigna del jefe del equipo negociador Humberto de la Calle antes de viajar a La Habana para iniciar un nuevo ciclo entre el gobierno y las FARC.
Expresidente Álvaro Uribe denunciará ante cortes internacionales si hay impunidad con las FARC en el proceso de paz. Presidente Juan Manuel Santos ratificó completo apoyo al sector cafetero en el país. Respaldo directo del gobierno nacional a la caficultura se acerca al billón de pesos según el mandatario. Fabio Andrés Salamanca, el joven que en estado de alicoramiento causó la muerte de 2 mujeres,